Bueno, buenas tardes. Soy la maestra Elvira Concepción de León Urbieta, estudiante del doctorado en Ciencias de Educación dentro de la Universidad IEXPRO. Y a continuación hablaré del tema de la epistemología del conocimiento, propuesta de Edgar Morin, versus la educación mexicana basada en el texto de Álvarez Coronel, que lleva el título del conocimiento, la obra de Edgar Morin y la problemática de la educación mexicana, publicada en Revista de Investigación Educativa de la REDIECH. Para comenzar, es importante mencionar que el aspecto de la educación siempre ha tenido gran relevancia como un punto de partida y modelamiento de la sociedad, donde se deben de considerar diversas posturas teóricas y epistemológicas de diversas disciplinas, sobre todo de aquellas que se relacionan o se han relacionado con el estudio y el análisis de las mismas. Hay que tomar en cuenta que la educación, como ya se mencionó, es parte fundamental de la formación y conformación de la sociedad, la cual determina e identifica entonces todo aquello que debe de ser transmitido y que con esta se mantiene y se difunden los descubrimientos y la permanencia de valores, culturas y diversos elementos que resultan importantes mantener como parte de la sociedad. Y digo, pues finalmente, a través de la educación, pues se determina qué tipo de ciudadano es el que requiere dicha sociedad. Por otro lado, el docente debe de ser más crítico, que es uno de los aspectos importantes de la lectura, o que en lo personal me parecieron importantes, con la forma en la que selecciona sus estrategias de enseñanza-aprendizaje, generando o favoreciendo aquellas que lleven al estudiante a un proceso de autoaprendizaje, que despierte el interés y el análisis crítico con el proceso, perdón, con el propósito precisamente de mejorar dicho proceso. De acuerdo al texto que se leyó, es importante cuestionar el concepto de conocimiento, ya que la educación es un desarrollador de este, ya sea de conocimientos o de saberes. Es importante revisar de qué forma es que se trabaja con ellos, es decir, si se retoma como un simple proceso de transmisión de la información o como un elemento que se constituye y se desarrolla mediante un proceso donde el alumno se integra de mejor manera. Dicho esto, es importante mencionar que el conocimiento no es solo un elemento que se transmite como simple información, sino retomar la importancia de llevar a la práctica o de problematizar al alumno, de tal manera que éste se vea más involucrado, más relacionado con el desarrollo de su propio aprendizaje y de esta manera pues la adquisición del conocimiento. Con lo que se debe revisar la forma en la que los profesores desarrollan la transmisión del conocimiento, verificar sus hábitos y la selección de estrategias con el fin de generar alumnos que sepan y adquieran habilidades de aprender por sí mismos. En el texto se habla también de la complejidad, donde es importante mencionar que el docente pues es un sujeto social que tiene también su propia personalidad y que esta, así como la forma en la que él aprendió, influye en la elección, maneras y métodos de desarrollar su práctica. Se debe considerar la calidad del sujeto social, pues como ya se mencionó, todo esto influye en el proceso educativo. Dentro de la lectura se cita a Kant, donde menciona su planteamiento en relación a que el hombre es lo que la educación hace de él. A mí esta oración, este apartado me pareció sumamente importante, eh, porque precisamente no es la educación la que forma al hombre y forma y le da forma a la sociedad. Aquí se observa lo que se indica, como ya lo volví a repetir, ¿no? En el video, la educación conforma una parte esencial de la sociedad, por lo que es vital en la construcción y en la instrucción y en la formación del todo. No se forma el individuo, como su nombre lo dice, de manera individual, sino se forma para conformar una sociedad como tal. Y esta cuestión de la educación, pues es un eh, complejo o un elemento que resulta ser con resultados universales, ¿no? Para la sociedad. Se refleja, perdón, tanto en los alumnos como en el docente, con lo que el hecho de que también se requiere que el docente sea un ser reflexivo, ¿no? Como parte de su propia personalidad. Considero que la sociedad y el hombre se encuentran siempre en proceso de transformación y de superación. Esto también es un apartado que viene en la misma lectura. Se habla también de la manera en la que la escuela aborda los campos de conocimiento y las materias, ¿no? Donde se menciona en la lectura que cada una de las asignaturas y cada uno de los campos del conocimiento pues tienen como un apartado totalmente independiente.
como si fuesen entes o situaciones o elementos totalmente, donde no se relacionan unos con otros, y donde la cuestión de la evaluación de este conocimiento pues se da en la manera en la que los alumnos resuelven un test o, o ejecutan ciertas actividades que no van o que no llegan a veces al proceso reflexivo. Por otro lado, en grandes ocasiones se retoman los modelos educativos que se implantan, pues son modelos basados en otros países, con otras culturas, con otras formas, con otras necesidades, por lo que es importante generar un enfoque interno basado en las necesidades y la realidad de la época, ¿no? Claro está, sin olvidarnos pues de que vivimos en un mundo globalizado que tiene también que considerar todos estos aspectos que llevan la propia globalización. Se menciona que la educación es una acción social que se interrelaciona con diferentes disciplinas, donde se debe despertar el interés por la actuación, el conocimiento y la capacidad de hacer y preguntar, así como de motivar al alumno por el saber adquirir el conocimiento por sus propios habilidades y reconstruirlo. La visión de Edgar Morin se considera, en la visión se considera la importancia de las ciencias sociales como un elemento también esencial y que se maneja también de manera relacionada con la parte tecnológica, ¿no? Con las áreas científicas y tecnológicas y que no resultan totalmente independientes y que a veces en la escuela esto es lo que pasa. Se menciona también que los maestros en estos últimos años pues nos hacemos frente o enfrentamos una serie de eh, cambios en los modelos pedagógicos, lo que de repente nos conflictúa porque son formas de enseñanza distintas, formas de abordar el conocimiento de manera diferente y que implica pues generar cambios, ¿no? En todo este proceso y que también implica el buscar diferentes formas de aprender a socializar, por lo que es importante reconstruir tanto el proceso de formación de los mismos maestros y tener presente que como maestros formados, pues esto no es un proceso que llega a su fin, sino que nos tenemos que estar actualizando de manera continua con el propósito de obtener mejores resultados. Bueno, pues ya para terminar y como conclusión, pues es importante reflexionar sobre la importancia de la educación en la formación y conformación de una sociedad, ¿no? El retomar en el aspecto personal este tipo de asignaturas me hizo reflexionar precisamente, uno sabe la importancia que tiene el papel del maestro como educador, sin embargo, reflexionar más a profundidad en estos temas pues nos lleva a estar más conscientes, ¿no? De aspectos como la superación continua, de aspectos como de estar más informado de todo el entorno, no nada más de la materia o de la asignatura en la que tú te desenvuelves, sino de conocer un poquito más, desarrollar esta parte del pensamiento crítico también analítico desde nuestro punto de vista, así como desarrollarlo en la parte de los alumnos, ¿no? Saber o tener la importancia de que todo ser individuo, todo individuo más bien es un ser perfectible y despertar y tener uno mismo el interés por seguir aprendiendo y desarrollando cada día los conocimientos que nos lleven a ser las personas más adecuadas para la realidad de hoy y lo complicado a veces es pues pensar en el futuro, qué tipo de ciudadano vamos a desarrollar, porque estamos desarrollando pues al ciudadano de más adelante. Estar conscientes del papel fundamental que se tiene frente a la sociedad, ser una persona que se actualiza constantemente y que prepara cada día su labor educativa, su práctica, etcétera, de una mejor manera. Este, pues bien, eso sería todo. Agradezco la atención y espero haber sido clara. Hasta luego.